pues está abierta la posibilidad de que se reabran algunas urnas, algunas mesas de votación con esas impugnaciones que te actualizo. El candidato Cepeda había dado la cifra ayer de 33.000. Hoy la actualizó, dice que van a ser 57.000 impugnaciones en todo el país y en ese proceso estamos, en el escrutinio, pasamos del escrutinio municipal al departamental y mañana va a iniciar el escrutinio nacional, así que está abierta de alguna manera la elección para definir si se revierte ese resultado de 250.000, se amplía la diferencia de Abelardo de la Esprilla, eso es lo que va a respondernos el escrutinio definitivo que va a ser el Consejo Nacional Electoral. Bueno, fue una larga jornada electoral, tensa en Colombia, la de ayer domingo. Es segunda vuelta, la recuerdo. Los conteos revelaron, con una ventaja de poco menos del 1% del triunfo del candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, frente a su opositor, el izquierdista y presuntamente sucesor de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Era el candidato del gobierno, para decirlo de manera clara. Bueno, de acuerdo con el preconteo, ahí se lo vamos a plantear, de la Espriella presentó el 49.66% de los votos, mientras que Iván Cepeda obtuvo el 48.70% de los votos. Me decían hoy que son como 250.000 votos, pero se da cuenta es menos de un 1%. Los resultados reflejan una participación, ahorita veremos en comparación con otras elecciones qué tan importante es, 62% de los colombianos, es una elección única, ya la otra pasó, es la participación más alta en la historia del país, fíjese, además de deja una compleja polarización en la estructura del territorio donde la ultraderecha ganó terreno en el mando colombiano. Y le diría, bueno, pues estaba dividido Colombia y hoy está oficialmente dividido por la elección. El presidente, quien sería el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofreció un discurso luego de su victoria en la segunda vuelta electoral. De la Espriella reiteró que su victoria también es para quienes no votaron por él, pues su propósito durante su mandato es ganarse la confianza de los colombianos que se inclinaron por la oposición, por lo que hoy es la oposición. Detrás de una urna antibalas, el candidato electo destacó la victoria de su candidatura y el nuevo rumbo que pretende para el país. Quiero en este momento especialmente dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel y por mí. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria, porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Bueno, es un discurso no tan esperado, pero bueno, vamos mejor a hablar, si le parece ahorita, del tema, porque fue un discurso que en algunos sectores hasta sorprendió gratamente, según lo que hemos leído. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, rechazó el resultado de la segunda vuelta electoral, advirtió que impugnará 33.000 mesas de votación equivalentes a un 27% en el territorio. Hay quien dicen que el resultado es definitivamente irreversible, pero bueno, escuchemos esto para ir armando todo esto, estos prolegómenos de nuestra conversación. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también rechazó los resultados de los comicios, denunció falta de transparencia durante el recuento, además de modificación de muchas de las actas de escrutinio de los jurados de la votación.
El mandatario colombiano explicó las razones por las que la elección tiene evidencia de fraude y pidió a las autoridades a realizar una auditoría para el software con el que se emiten los votos. Bueno, hasta ahí llegamos con lo que piensan unos y otros, ¿no? Una elección única además. Ricardo González es periodista, analista político colombiano y está con usted y con nosotros. Ricardo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, un saludo a ti y a toda tu audiencia en México. ¿Qué tal va todo? Gracias por tu tiempo. Son 2 horas más ahorita, ¿verdad? Por allá, ¿no? Una hora más aquí en hora Colombia. más. Oye, me sorprende gratamente la gran atención que hubo para la elección de Colombia, fuera de Colombia. O sea, había mucha atención. Y como tú sabes, aquí en México tenemos cerca de 300,000 o más colombianos que además llenan estadios ahora, ¿no? Sí. A ver, te pregunto, ¿es reversible, no es reversible? ¿Qué habrán estas impugnaciones? ¿Y qué pasó con la sociedad colombiana que de tener un gobierno que se había fortalecido al inicio, cambió, ¡pum!, y se va con otro que es en apariencia exactamente lo contrario? Bueno, varias respuestas ahí. Empiezo por decirte que esta fotografía que estamos viendo hoy de la elección presidencial en Colombia la estamos viendo hace 10 años, en el 2016, cuando tuvimos el plebiscito por la paz, que los colombianos votaban sí y no al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Desde ese momento el país quedó completamente dividido, tal cual como se está viendo hoy en las mismas regiones del país, y en estas elecciones de los últimos años habíamos visto una disputa muy reñida en la segunda vuelta, pero nunca de la manera en la que la hemos visto en la elección de ayer, que tú lo mencionabas muy bien, menos de un punto porcentual, 0,96%, 250.000 votos de diferencia entre Abelardo de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, e Iván Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro de la izquierda. ¿Qué pasó aquí? Pues que evidentemente Colombia se contagia de ese de bicho o epidemia, como lo pueden llamar otros, de la ultraderecha, la derecha populista que está viviéndose, que viene desde el sur, pero que también viene desde el norte, Kast, Milei, el mismo Noboa, Bukele y Trump por el norte. Llega a Colombia, que es el país quizá más conservador, el país más de derecha en Sudamérica, que era inevitable que esto fuera a pasar también aquí en Colombia. Entonces, dicho eso, eso es lo que pasó en la elección de ayer. Y la pregunta que me haces de si el resultado es irreversible o no, mi respuesta es que los datos nos darían a entender, los datos históricos nos darían a entender que es irreversible, porque en el preconteo, que lo estaba mencionando el candidato Iván Cepeda, en lo que estábamos escuchando, el preconteo es un dato meramente informativo, no vinculante, no jurídicamente, no tiene vida jurídica el preconteo, pero habitualmente en la historia de las elecciones en Colombia el preconteo es 99% similar al escrutinio. Sin embargo, hago la salvedad de como esta es una elección inédita por estas consideraciones que te estoy diciendo de la elección tan apretada, pues está abierta la posibilidad de que se reabran algunas urnas, algunas mesas de votación con esas impugnaciones que te actualizo. El candidato Cepeda había dado la cifra ayer de 33.000. Hoy la actualizó, dice que van a ser 57.000 impugnaciones en todo el país, y en ese proceso estamos. En el escrutinio, pasamos del escrutinio municipal al departamental y mañana va a iniciar el escrutinio nacional, así que está abierta de alguna manera la elección para definir si se revierte ese resultado de 250.000, se amplía la diferencia de Abelardo de la Espriella. Eso es lo que va a respondernos el escrutinio definitivo que va a ser el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo se podría saber, Ricardo, quién ganó las elecciones ya con todas las formalidades del caso? Entendiendo que pues todo esto forma parte de la elección también, las impugnaciones, las inconformidades, y ahora habrá un tribunal, presumo, que dictaminará que sí y que no. Sí, es el Consejo Nacional Electoral. La idea es que ese escrutinio nacional inicie mañana aquí en Bogotá, y lo que está establecido es que jueves, máximo viernes, tendríamos la declaración del ganador, pero vuelve a haber que abrirse la gran pregunta de cómo hay esta gran cantidad de mesas impugnadas por el candidato Iván Cepeda, 57.000
impugnaciones, como lo ha dicho él, pues falta ver cómo se van resolviendo cada una de ellas, si hay errores aritméticos, si hay errores de censo electoral. Y otra de las grandes dudas que hay hoy de cómo se va a resolver es cómo empiezan a llegar las valijas de todos los consulados del mundo, de todos los consulados de Colombia en el mundo, para verificar los resultados también en el exterior. El voto, aquí se está viviendo una situación muy parecida a la de Perú, donde el voto en el extranjero fue muy definitivo para resolver el empate. Si ustedes miraban, si mirábamos la votación en Colombia, la diferencia de Abelardo de la Espriella era de solo 70.000 votos, pero si nos vamos a sumarle los votos en el extranjero, sobre todo muy movidos por los de Estados Unidos, pues ahí se amplía la diferencia que está hoy a los 250.000 votos. Bueno, oye, ¿qué piensas del discurso de Abelardo de la Espriella, el de ayer? Pues tú lo estabas mencionando, muchos leen que es un discurso tranquilizador comparado con el mensaje que él había dado en campaña. Te pongo solo un ejemplo. Él en campaña dijo tres cosas muy peligrosas. Dijo que su idea de llegar al gobierno era para destripar a la izquierda. Dijo que la izquierda o los que pensaran diferente a él los consideraba una plaga que había que exterminar, y dijo también que él nunca le daría la mano a alguien de izquierda, refiriéndose a Iván Cepeda en un debate presidencial. Con ese miedo llegaron muchos a la campaña a ver cómo iba a ser ese discurso de Abelardo de la Espriella. Y si bien en ese extracto que tú estabas emitiendo, él hablaba de gobernar para Sí, todos, de sí, dar sí. todas las garantías, también dijo, fue contradictorio, también dijo en algunos otros apartes del discurso que él no iba a permitir que la oposición llegara más allá de lo permitido por su mismo gobierno, por él, poniéndole límites a la oposición que fuera a ser Iván Cepeda o el mismo Gustavo Petro. Así que hay, por supuesto, muchas prevenciones de lo que pueda pasar con Abelardo de la Espriella, un hombre que además está de acuerdo con reprimir a los manifestantes en un momento en el que, como ves, ninguna de las dos candidaturas logró el 50% más uno de los votos, así que tenemos una división absoluta en Colombia y se anticipa que va a haber mucha protesta social en Colombia durante estos 4 años. Entonces existe ese temor de que él cumpla, por ejemplo, otra de sus promesas, de meter a los manifestantes 15 metros hacia abajo, que era otra de las frases muy violentas que él pronunció durante Sí, sí. esta campaña presidencial. Sí, sí, sin duda. A ver, cerremos con dos cosas. Donald Trump ha felicitado al, podemos, la figura es presidente electo, Ricardo. ¿Se le puede decir presidente electo o todavía no? Yo no le diría presidente electo, si yo estuviera titulando, no le diría presidente Muy bien, electo en un medio de comunicación, yo diría el ganador del preconteo, muy bien. Eso está Abelardo de bien. las Espriella, sí. Bueno, lo felicita Trump y la presidenta mexicana dice hasta que lo reconozcan, como sabemos hay una gran relación entre la presidenta mexicana y Gustavo Petro. ¿Qué piensas de esto? Sí. No, es natural lo de Donald Trump, porque incluso fue sorpresivo, él se cuidó mucho y Marco Rubio también se cuidaron mucho de no mostrar un apoyo en primera vuelta, porque en primera vuelta estaban Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, la candidata del uribismo, que le fue estruendosamente mal. Cuando ya pasa la segunda vuelta, Donald Trump se va de lleno a apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, un apoyo que fue intimidante porque Abelardo de la Espriella recurrió al señor Landau, que fue embajador allá en México, a Bernie Moreno, senador de origen colombiano, para decir que todos los políticos que estuvieran asociados al gobierno del presidente Petro y estuvieran apoyando a Iván Cepeda podrían ser juzgados por el Departamento de Justicia, que fue otra de esas declaraciones extrañas que se dieron durante la campaña por un delito cometido en Colombia, ser juzgados eventualmente en Estados Unidos estos políticos colombianos. Y en relación con lo de la presidenta Sheinbaum y el presidente Lula, que son los dos hoy referentes de izquierda que van a quedar en América Latina, es completamente entendible esas declaraciones o por lo menos esa prudencia que están teniendo frente a otros presidentes de derecha de no declarar ganador aún a Abelardo de la Espriella, y sobre todo teniendo presente que lo que viene ahora en octubre es la elección de alguna manera de la joya de la corona. Si finalmente la izquierda pierde Brasil o si se mantiene un gobierno de Lula da Silva. Eso es lo último que nos jugaremos
este año electoral tan movido aquí en América Latina. Y si fuera así, se quedaría solo el gobierno mexicano en ese sentido, que lo van a agarrar. Es Uruguay, sería el Sí, único. Uruguay. Sí. Claro, tienes razón, Uruguay y México. Te mando un gran saludo, Ricardo. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Lo mismo, Javier, para ti, para toda tu audiencia en México. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo para ti.